Hola Melissa, muy Feliz buenas tarde para tardes. todos. ¿Cómo estás? Aquí, aquí tal cual. eh, la verdad que, ya, cuñado, aquí estamos en pleno en vivo, despidiendo a la familia que nos vinieron a visitar y bueno, esos son los vivos, así dicen la gente, así estamos en vivo, así son las actividades que son en vivo y en directo. Por ahí está Así entrando es. esa desde España, Jimmy Canelones. Y en la medida que vamos viendo, vas a ver que van a ir entrando más personas. Yo voy a estar atento para que cada uno de ellos entre. Quería solamente hacer un comentario porque hoy en la noche tengo esta presentación y me la pasaron ayer y estuve un rato en la convención y la verdad, al final también somos Grow y entonces nos satisface y esta noche ojalá que la mayor cantidad de personas puedan verme para que también veamos la faceta de nosotros como facilitadores, de manera que están todos invitados. Déjame seguir. De entrada, ya de una vez te voy a dar acceso para que si quieres presentar una lámina, lo que tú quieras, ya tienes autorización y de una vez también te dejo en la sala por tu cuenta. Así que, bienvenida, Melissa, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, feliz tarde para todos. Mi nombre es Melisa Cotín y soy de Venezuela. Con mucho orgullo, satisfacción y agradecimiento estoy aquí compartiendo con ustedes esta pasión que es las habilidades comunicacionales y el uso de la voz, especialmente descubrir el poder que tiene la voz. Me reconecté con mis habilidades comunicacionales cuando hice mi curso de locución y los profesores me hicieron ver el talento y las habilidades, cosa que a pesar de que la había usado por muchos años, no tenía idea de que esa era una habilidad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del poder de tu voz para los facilitadores. Ayer, día 22, se celebró el Día Mundial de los 8 billones de habitantes. Es decir, ya pasamos a ser esa cantidad. Pero lo más sorprendente es que por cada persona de este mundo hay un timbre de voz. Y eso para mí es como prácticamente que me trastorna porque me parece inaudito, aunque lógico que cada quien tenga un timbre de voz. Y de eso vamos a hablar en el transcurso de los próximos minutos. Tenemos una voz única, poderosa y capaz de hacer y ser un instrumento para muchas cosas y merece ser escuchada. Así que a lo largo de estos minutos vamos a hablar de esto y de muchos otros temas relacionados, porque con nuestra voz tú vas a poder inspirar, cautivar, conquistar todos los escenarios de tu vida. Antes de comenzar, me gustaría que abrieran sus cámaras para verlos, porque voy a hacer preguntas y me encantaría saber si están ahí, si me responden, etcétera, porque participar en en este escenario también vale la pena. Así que se los agradezco mucho. Voy a compartir pantalla de la presentación de hoy. El poder de tu voz para los facilitadores o como facilitador. Y comencemos por esta expresión que dice claramente, permite que tu voz exprese lo que tu corazón siente. Esto fue dicho por Cervantes y lo que nos hace o nos damos cuenta con esto es de que nuestra voz expresa emociones, expresa estados anímicos, expresa cómo nos sentimos en el momento en que estamos hablando y por ende tiene un inmenso poder. Una pregunta. ¿A quién le enseñaron a hablar? Me gustaría que me respondieran. Yo sí, yo no. ¿A quién le enseñaron a hablar? A ver. Pueden levantar la mano, pueden poner un emoji, porque bueno, como facilitador, la fórmula que me encanta es que participen los que están presentes. A ver, ¿a quién le enseñaron a hablar?
Bueno, parece que a todos nos enseñaron a hablar, pero el hecho de que nos hayan enseñado a hablar no significa que sepamos cómo se utiliza la voz. Y justamente y conductas de las personas, nos hablar, me lo vine. ¿A quién le gusta utilizar la voz? Bueno, a mí no. Augusto, ¿a ti? Creo que tampoco. A muy pocos nos han enseñado a usar la voz, a menos que vayas hacia un lado artístico del uso de la voz. Pero en líneas generales, la voz no ha sido, no es una forma de aprendizaje. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿A quién le enseñaron a usar la voz? No, a nadie. Bueno, esta es la propuesta de Albert Mehrabian, un psicólogo iraní, y que él estudió cómo incide las emociones en la voz. Y descubre que, como ven acá, el 38% de la comunicación, particularmente cuando estamos frente a un público, tiene que ver con volumen, con tono, con entonación. El 55% tiene que ver con lenguaje corporal, cómo nos movemos, cómo nos presentamos, es la expresión de de la cara, cómo utilizamos la mirada, y solo el 7% tiene que ver con el contenido de las palabras. Imagínense el poder que tiene la voz con el lenguaje corporal. Pero ahora me van a preguntar, bueno, ¿y qué sucede en la virtualidad? Bueno, sucede que también tenemos un porcentaje enorme entre el uso de la voz y como cantante y autora. Luego llegamos a dónde desarrollé mi voz. En realidad, mi voz se desarrolla cuando estoy en contacto con niños. Yo estudié dos carreras, una de ellas educación, y tuve mi propio colegio, como ven acá, y cuando tuve a los niños delante, yo me di cuenta de la necesidad del uso de la voz, porque había que contar cuentos, había que llamarlos, había que llamarles la atención. Es decir, la voz siempre estuvo como parte de mi vida, pero no había sido descubierta hasta que llegué al lugar último de locución. Di conferencias a 300 y 400 personas porque soy autora de publicaciones para promocionar mis libros, y esa lectura de cuentos fue fundamental. Teniendo niños de 4 y 5 años delante de ti, esperando que la lectura les llamara la atención y los inspirara, fue fundamental para el desarrollo y el uso de mi voz. Entonces, es un verdadero desafío cuando tú quieres llamar la atención de niños de 4 y 5 años y que estén atentos y pendientes a lo que vas a decir. Aquí abajo está parte de esa trayectoria. Y por último llego a el curso de locución de la Central, donde los propios profesores me hacen ver las cualidades de mi voz y mis habilidades de comunicación. Así que venimos con una nueva pregunta. ¿Conoces tu imagen vocal? ¿Tienes idea de qué se trata? Bueno, nosotros tenemos una imagen visual. Nosotros nos vestimos, nos acomodamos, nos ponemos una camisa, unos pantalones y así nos presentamos ante la gente. Eso lo podemos cambiar. Podemos comprar nuevas camisas, nuevos pantalones y lucir de manera diferente. Pero resulta que tu imagen vocal no es posible cambiarla. La imagen vocal es ese instrumento que te acompaña todos los días de tu vida y que si no lo sabes utilizar, el mensaje no llega. Entonces, la imagen vocal forma parte de esa imagen en general que podemos mejorar, que podemos cambiar, modificar, aunque el timbre es único porque es nuestra huella digital y yo les voy a explicar más adelante por qué. Así que todos los demás elementos relacionados con la voz
pueden mejorar, cambiar, modificarse, pero no así el timbre. El timbre es único e irrepetible y ahora, como sabrán, tenemos 8 billones de timbres diferentes. Vamos a hablar acerca de la voz y lo que es. La voz es vibración y es vibración tanto como la música, porque con ella podemos cantar. Incluso podemos incidir en el movimiento de las ondas cerebrales, en las emociones de las personas, podemos incidir con nuestro sonido, reacciones en el público, reacciones en cadena, puesto que es una vibración, y puede modificar algunas formas de ondas cerebrales. Por ejemplo, si yo utilizo una voz para meditar, ¿alguno de ustedes aquí han meditado? A ver, una nueva pregunta y esperando respuesta. Bueno, estoy seguro que sí. Una voz para meditar, yo les voy a hacer un ejemplo. Si yo les pido que por favor cierren sus ojos por un minuto y tomen una respiración profunda y una segunda respiración profunda y vayan a través de su imaginación a su espacio favorito, un espacio de paz, de tranquilidad, de serenidad, donde el sosiego y el placer estén presentes. Esa voz los lleva a un espacio distinto al que yo estaba usando antes. Si les recuerdo, por ejemplo, la voz que usamos para cantarle a nuestros bebés cuando estaban a punto de dormir los que tienen hijos. Nosotros no le hablábamos, mira, mijito, duérmete, duérmete ya, que ya estoy cansado. No, cambiamos la voz con una especie de susurro para que el bebé entre en estado de paz y sosiego. Luego tenemos voces que tienen que ver con la hipnosis. Cuando una persona va a hipnotizar a otra, utiliza un tono de voz especial para hipnotizar. Y por supuesto tenemos una voz para alegrar, una voz de alegría y de entusiasmo que permite que nos contagiemos con ella. Así que tu voz tiene el poder de influir, de inspirar, de motivar, de cautivar y tiene también la capacidad de conquistar los escenarios en los que te desenvuelves. Es un instrumento poderoso y equivale a que cargues contigo un instrumento musical. Si yo fuera pianista, a lo mejor no puedo cargar el piano, pero si toco flauta, puedo llevar mi flauta a todas partes o puedo llevar mi violín a todas partes, pero no lo puedo tocar en todos los lugares. En cambio, mi voz es el instrumento con el que yo me relaciono y con el que entrego los mensajes. Así que utilizarla adecuadamente tiene un poder. Y si no se hace, el mensaje no llega. Nosotros creemos que estamos comunicando, pero resulta que quien no se escucha no recibe el mensaje correctamente. Entonces, vale la pena que trabajemos en nuestra voz. Ahora hablemos de algunas cualidades de la voz. Empecemos por lo que nos hace únicos. Vamos a empezar por la intensidad. Y como ven aquí al lado, la imagen habla de volumen. Es equivalente a lo que coloquialmente llamamos volumen. Nosotros podemos hablar bajito y tenemos una voz así y la gente va a decir, ay, pero qué paz y sosiego tiene ella. Pero también puede decir, ay, pero como que no tiene energía, como que no transmite, como que no tiene fuerza. También podemos usar la voz, dependiendo de lo que estamos hablando, cambiar esta intensidad para darle vida al texto que nosotros queremos transmitir. Entonces, ¿de dónde viene la intensidad? La intensidad viene con la respiración, porque es a través de la respiración que nosotros empujamos aire a través de la laringe, llega a las cuerdas vocales y se emite un sonido. Y eso es la intensidad. Y eso se recarga en el diafragma. En este momento no podemos hablar de la respiración porque no es tema, pero
usar el diafragma correctamente nos va a permitir que esa voz tenga proyección, que llegue lo más lejos posible, pero que además nosotros podamos cambiar la intensidad subiendo o bajando el volumen. Será creíble cuando nosotros reflejemos nuestra personalidad con ella, nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, si nosotros estamos tristes, vamos a bajar la intensidad. Posiblemente una llamada telefónica y te pregunten, "Ah, ¿y qué te pasa? ¿Te sientes bien?" Y eso es lo que refleja la voz. Pero si nosotros tenemos alegría y euforia y tenemos una buena noticia que transmitir, vamos a utilizar esa voz con fuerza, sin necesidad de gritar. Pero si nosotros tenemos una voz monótona y hablamos todo el tiempo en el mismo tono, y entonces las personas van a escuchar y van a decir, ay, no, ya, no quiero escuchar más. Así que bueno, eso tiene que ver con la intensidad. Vamos a hablar del tono. Ese es un tema interesante. El tono es el trabajo que hacen las cuerdas vocales al paso del aire. Cuando se coloca la voz o tenemos una voz orgánica y naturalmente colocada, las cuerdas vocales vibran a una velocidad, tienen un largo, un grosor, y eso es lo que nos hace diferentes unos de otros. O podemos tener un tono distinto. Si nosotros hablamos musicalmente de un tono, significa que vamos a ir desde lo más grave hasta lo más agudo en una octava de la octava musical. Hay personas que se han quedado en el agudo y entonces hablan de una manera chillona y te pega así dentro del oído. Hay personas que han llegado a un tono medio porque han sabido colocar la voz y hay personas que han llegado al tono grave y utilizan un tono más bajo. Pero, ¿cuál es o en qué incide el tono? Bueno, si queremos ser creíbles y atractivos, el tono grave y el tono medio es el adecuado. Existen ejercicios que nos permiten llegar a ese tono y que nos permiten colocar la voz de forma orgánica y naturalmente en un tono adecuado. Y esos ejercicios, bueno, se hacen cuando las personas llegan a mis programas de formación y logran ese tono nuevo, un tono además agradable y que andan buscando. Si nosotros, eso se llama impostar o colocar la voz, y además el patrón que hemos aprendido de la forma en que hablamos desde que comenzamos a hablar, del que hablamos al principio, ese tono ha permanecido con nosotros y es un tono aprendido, no es un tono natural. Entonces, si queremos llegar a un tono natural, bueno, hacemos unos ejercicios y regresamos al tono natural, orgánicamente colocado, con una tesitura, que es como se le llama, que agrade, que transmita confianza, que refleje quiénes somos y que estamos todos ahí con nosotros. Ahora vamos con el tema de entonación. La entonación es cuando le ponemos emoción al tono. Puede ser monótono o plana, como les dije anteriormente, sin cambios, pero también puede ser que tú puedas, a través del cambio de tono, llamar la atención de tu público para que estén atentos y pendientes a todo lo que estás diciendo. Demuestra seguridad y confianza. Hacer cambios en la entonación, como he venido haciendo en el transcurrir de la sesión, permite que seas o te consideren o te perciban como una persona creíble y que capten que eres segura y que expresas con seguridad tu conocimiento. Hablemos del timbre. Esto es fascinante, el timbre. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué esta imagen ahí? Bueno, porque el timbre es el sonido que sale a través de nuestras cuerdas vocales, pero que tiene que ver con el tamaño de los músculos que rodean las cuerdas vocales, el largo, el grosor y la capacidad de vibración de las cuerdas vocales, pero también la conformación ósea de nuestra cara, el hueso de la nariz, los senos paranasales, la frente, y aquí coloco la imagen de Freddie Mercury, porque la combinación de todos estos elementos que les acabo de describir hicieron de su voz
la voz más impresionante de la industria musical hasta el momento, porque su máscara facial, es decir, su nariz, sus huesos paranasales, su frente e incluso su dentadura, que nunca arregló porque formaba parte de ese timbre poderoso que tenía, lo hicieron único. Hoy nada más está siendo sustituido por Adam Lambert, que también tiene un timbre poderoso. No dejen de escucharlo. Y forma parte, por supuesto, de la imagen auditiva o de la imagen vocal de la que hablamos al principio. Continuemos con duración. La duración no es una cualidad acústica, pero sí tiene que ver con hablar lento o rápido. Y hay una gran diferencia. Si nosotros queremos impactar y queremos hacer énfasis en algún tema, lo que tenemos que hacer es hablar un poco más lento. Pero si hay algo que es menos importante y que tú quieres pasar más rápido, pues con aumentar un poco la velocidad ya tienes suficiente. Y entonces, cuando tú quieres ser creíble, justamente haces combinaciones entre el volumen, que es la intensidad, la duración y todos los elementos que acabamos de describir para que las personas te perciban de una manera tal que entre tu confianza, tu autenticidad, la duración, el tono y la intensidad hagan de tu discurso lo más impactante que te puedas imaginar. Si hablas demasiado rápido como hacen algunas personas, entonces las personas se ponen nerviosas, se angustian, generas ansiedad. Pero en cambio, si tú vas de una manera apropiada, cambiando tu duración, entonces tu discurso va a ser increíblemente importante y además tendrá las cualidades y capacidades para llamar la atención de tu público. Estos estudios lo han hecho mundialmente un laboratorio que se llama Laboratorio del Análisis de Instrumentos de Comunicación de Locución e Imagen por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y todo eso está relacionado con la voz y cómo te perciben. Entonces, tenemos, si queremos ser creíbles, tendremos la tendencia a ser medianamente rápida, pero que nos perciban como más inteligentes, más dinámicos y más extrovertidos. Así que, ¿cómo te perciben a ti? Eso es una pregunta importante. Bueno, aquí llegamos a esta lámina, como ven que dice, ya sea una persona o 1000 personas, la persona lo que buscan es conexión. ¿Y cómo se logra la conexión? Bueno, justamente la logramos con utilizando adecuadamente todos los elementos anteriores, especialmente el uso de la emoción cuando hablamos, porque eso es lo que la gente busca. Con esto, con esta la mezcla de todos estos elementos, tú te podrás comunicar de forma efectiva, podrás incidir en otros como líder, podrás defender causas justas, podrás expresarte artísticamente si decides usarla para cantar, pero también tendrás un impacto social. Así que busquemos la conexión. Pero tenemos obstáculos y desafíos, pero no estamos solos. Resulta que el 75% de la población sufre de glosofobia. Y aquí vemos, me preguntarán, bueno, pero ¿qué es glosofobia? Bueno, glosofobia justamente es miedo a hablar en público. Y eso tiene varias bases por las cuales sufrimos de eso. Pero en líneas generales, se percibe cuando hablamos porque te quedas en blanco, tu voz se pone temblorosa, empiezas a sudar, empiezas con un excesivo movimiento e incluso puedes usar demasiadas muletillas, bien sea vocales, bien sea sonidos o también corporales, movimientos que no tienen ninguna razón de ser, pero que las personas te perciben como que eres inseguro. Y esa inseguridad es miedo a hablar en público o glosofobia.
¿De dónde vienen esos miedos? Bueno, esos miedos tienen que ver con miedo al rechazo y falta de confianza. Miedo al rechazo porque venimos de una escuela y venimos de una cultura donde todo el tiempo nos han estado calificando de acuerdo con nuestra manera de ser o de actuar. Y ese temor al rechazo quedó instalado desde la escuela. Y la falta de confianza porque de alguna manera tenemos autoestimas o tenemos falta de conocimiento o no nos preparamos suficiente y esa falta de confianza se refleja en la voz. Y les cuento algo, es un detalle. Los zapatos, cuando nosotros nos ponemos zapatos que no estamos cómodos con ellos, se refleja en nuestra cara y en nuestra voz. Así que un detalle importante, cuando vayamos a hablar, estemos cómodos para que eso se refleje en la voz y en la cara. Potencia y desarrolla tu voz. ¿Qué hacer entonces con todo lo que acabamos de ver hasta el momento? Bueno, prepararnos, formarnos, conocer todos estos detalles, pero sobre todo buscar la manera de prepararnos en ese tema, porque es parte integral de nuestra vida y de nuestra identidad. Es tu marca personal y tiene que ver con todos los elementos que acabamos de ver, pero sobre todo que tu voz exprese lo que tu corazón siente. Y esa capacidad, esa posibilidad de tener, de que nosotros podamos reflejar a través de nuestra voz quiénes somos y que somos auténticos, nos va a hacer que potenciemos esa voz. Así que, ¿quién dijo que no podía? ¿O por qué pudo? Porque nadie le dijo que no podía. Así que los invito a trabajar, potenciar y desarrollar su voz y sus cualidades comunicacionales. Aquí les pongo algunos ejemplos de inspiración y que todavía hoy son referentes. Tenemos a Martin Luther King, tenemos a Nelson Mandela, tenemos a Tony Robbins, a Arnold Schwarzenegger, tenemos a Deepak Chopra, a Gary Vaynerchuk, tenemos a Margaret Thatcher. Por cierto, con Margaret Thatcher hay un incidente importante y es que cuando ella fue elegida primer ministro, tenía un tono de voz agudo que la hacía que esta señora no tuviera credibilidad y poder. Así que tuvo que hacer un trabajo de colocación de voz para que lo que ella dijera tuviera la postura de poder que representaba su cargo. Ella es un ejemplo de eso. Y Jorge VI también, que era tartamudo y tuvo que hacer un trabajo gigantesco para dejar de ser tartamudo y poder dar discursos sin que se reflejara en su voz sus inseguridades y sus temores que eran enormes. Entonces, la voz tiene poder. La voz tiene poder de inspirar, de motivar, de persuadir, de cautivar y hasta de conquistar, usada de manera adecuada y conociendo su poder y su potencial. Así que sé memorable, enamórate de tu voz y sé inolvidable. Para concluir, voy a hacer un resumen. Hasta ahora lo que hemos hecho es énfasis en recordar que una cosa es hablar y otra distinta es utilizar la voz. Y que la voz tiene un poder que es única, que es irrepetible, que además conocerla, aprender y a utilizarla nos permite que nuestras creencias limitantes se silencien y pueda ser auténtico. Así que gracias a todos por su atención. Los dejo con esta frase de Stephen Covey que dice, encuentra tu voz e inspirarás a otros a encontrar la suya. Tu voz importa, tu voz tiene poder y puede cambiar el curso de la historia. Gracias a todos por estar acá. Gracias, Melissa. Y qué bella despedida de tu presentación con mi mentor, Stephen Covey. No me lo imaginaba.
Yo soy un fiel seguidor y siempre esta frase la ocupo y la digo como como un modelo de liderazgo. Es el verdadero liderazgo cuando inspiramos a otros a encontrar esa voz. Pero primero tenemos que encontrar la nuestra, porque ¿cómo podemos inspirar a otros si no encontramos la nuestra? Y Así aquí es. está Jimmy. Jimmy se ríe porque es que él sabe que Kobe es como, digo yo, mi talón de Aquiles. De repente Jimmy dirá, bueno, él es más hueliano, yo soy cobellano. Entonces somos felices. Si queríamos, Ay, Melissa, aprovechar, porque tú tienes un programa de formación espectacular que se llama Conquistando tu Voz, algo así, con tu voz, conquistando con tu voz, con tu así es. voz. Entonces quisiéramos aprovechar este espacio para que nos hable un poquito más de qué se trata, cómo es, qué tiene que hacer la gente para poder participar. Por allí está Katia Ayala, mira, yo no sabía y en estos días que tú me hiciste la pregunta, a mí después se me pasó y nos acaba de decir que ella es brillante, quiere decir que pasó por tus manos. Linda Franco te mandó un corazonzote, seguro que también pasó por tus manos. De Ah, manera que explícanos sí. un poco de ese programa de formación tan maravilloso que Ay, tú tienes. mi Katy querida, una excelente participante del programa y Linda Franco también, bueno, y muchos otros. El programa, voy a contarle un poquito los orígenes. A mí, en el año 2019, una persona muy conocida, cazadora de talentos, me sugirió que, ¿por qué no me hacía una mentoría? Y yo acepté. Resulta que en la mentoría ella me hizo dos preguntas con tu voz y con la locución que vas a hacer. Y yo, la verdad fue que me quedé como que timbrada. Ya los profesores de locución me lo habían hecho saber, ya por supuesto los niñitos, el colegio, los padres sabían de cuáles eran mis habilidades comunicacionales, pero la única que no sabía eso era yo. Así que en esa mentoría yo pude entender que había algo más allá que yo no reconocía o de lo que yo no me había enterado. Ese año en particular fue el año de la voz, porque resulta que todas las aplicaciones que hasta ahora habían sido visuales estaban pasando a auditivas. Por ejemplo, Instagram con los Reels y los poder conversar. Estábamos hablando de la aparición de Clubhouse como una aplicación donde solamente era hablar, la integración en Twitter de todas las comunicaciones verbales. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo dije la palabra voz. Luego había escuchado que comenzaba la pandemia y que después de la pandemia las personas tenían que conquistar o reconquistar espacios y la unión de esos dos elementos surgió conquistando con tu voz. ¿Qué hago allí? Bueno, en la locución, los que llegan a locutores es porque quieren ser locutores. Pero además, estando allí, descubrí que varias personas ingresan al curso de locución para superar miedos escénicos, para manejar mejor su voz y para tener otros elementos relacionados con la aplicación de la voz que no es locución. Entonces, yo estoy llevando a cabo todo este trabajo de locución para aquellas personas que no van a ser locutores, pero quieren modificar o hacer los cambios que se necesitan que acabamos de mostrar en estos ejemplos. Entonces, el workshop se llama Conquistando con tu voz, lo doy presencial en Caracas y lo doy online también. Así que mis redes sociales, @Melissa Cotín, como está escrito acá Sí, en y la, vamos a colocarlo también en el grupo en el para que te cuadrito, sigan y por allí o vean. @conquistando con tu voz. Ahí siempre estoy posteando, doy algunas ideas. Y ahora también tengo un programa en la radio, en Unión Radio, en un espacio que se llama De Educación y algo más, Ahí un sí. micro que se llama Así se habla, como Vamos a para estar darle un pendientes poco más de, los sábados en para vivo y el darle domingo. conocimiento al público en general de aquellos detalles que me permitan proveer información y apoyar a aquellos que lo necesitan. Sí. Te cuento, Ajá. alguien que también estuvo en tu programa de formación y me habló maravillas, Tili de León. Ay, sí, Me dijo, también. Augusto, eso es lo máximo, porque ciertamente que nosotros que te seguimos por Instagram y vemos, y por qué no nacer de esa necesidad, de esa posibilidad. A mí siempre me viene a la mente un recuerdo muy bonito, porque hace años que hice un curso de locución y
nos pusieron en Radio Suave a hacer una práctica. Bueno, yo me metí en mi estudio y me llevé mi guión y hice mis 5 minutos de gloria, como digo yo. Lo Así es. cierto es que cuando salí tenía una chica que estaba esperando para conocerme. ¿Quién es ese hombre que tiene esa voz tan maravillosa? Y yo decía, wow. Y hace poco, y tengo a Reina Monroy, que de testigo, o sea, que no es que no estoy diciendo, tengo como quien dice, quien pueda comprobarlo. Hicimos una entrevista con una chica ahí en Chacao y saliendo, a Reina le dicen, oye, qué bonita voz. Y Reina le dijo, ¿cuál la mía? No, no, la del señor, qué hermosa voz tiene ese señor. Y a mí me dio una risa con Reina, porque Reina es risoterapeuta y ese día, bueno, estuvimos allí en ese programa y aún así, con todo lo que nosotros hemos trabajado como profesores y facilitadores y la conversación que tuve contigo la vez pasada, de verdad, en esa horita no te imaginas todo lo que me dejaste, todo lo Qué que me bueno. dejaste. Qué bueno, aquí hay algunos comentarios que me encantan. La importancia de la identidad vocal, así es. Y es una identidad que es inolvidable, porque si nosotros cerramos los ojos y recordamos la voz, por ejemplo, de Esa te la voy Celia a Cruz, dejar. Celia Celia Cruz, Cruz, por Azúcar. ejemplo, Esa te la el voy a de, dejar para que el me de, lo pongas en WhatsApp con un audio de voz. Tal ajá. cual.